Miren, cuando la gente empieza a caminar de la mano de Cristo, generalmente comete uno de dos errores, o sea, tiene la tendencia a cometer uno de dos errores. Dice, la Biblia nos enseña una manera de vivir la vida, y la gente muchas veces se desvía pensando que para poder vivirla, tiene que hacerlo por su propia fuerza de voluntad. Y entonces toman una desviación a un camino en donde todo es gracias a mí, todo es por mi fuerza, yo tengo que hacerlo todo. Y normalmente a la gente que cae en ese error le pasa una de dos cosas. O porque tiene una fuerza de voluntad férrea, empieza a vivir la vida aferradamente, correctamente, pero por fuerza de voluntad, y entonces empieza a sentirse orgulloso de sí mismo y le da gloria a sí mismo en lugar de a Dios. Empieza a juzgar a los demás, a apuntarles con el dedo a los demás porque no pueden vivir la vida como él la está viviendo, o no pueden porque no tienen la fuerza de voluntad, y entonces tiran la toalla y piensan que esto no funciona y dejan de seguir a Cristo. Ese es un error. El otro es la gente que piensa que Dios ya me perdonó, todo lo va a hacer Él y entonces yo no tengo que hacer nada y siguen viviendo la vida exactamente igual que antes. ¿Okay? El camino correcto es el que Jesucristo nos dijo que era un camino muy angosto, es el que sigue un creyente que se aferra a Dios en todo lo que hace, trata de estar todo el tiempo en permanente comunión con Dios, permitiéndole a Dios tener acceso a su corazón y transformarlo poco a poco. Ese es el camino correcto, el de dejarnos transformar por Dios, estando en comunión constante con Él. Pero me he dado cuenta que platicando con muchas personas de la iglesia, muchas veces no saben cómo hacer eso. O sea, nos vamos a un lado o al otro y estamos frustrados porque decimos, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque si no hago nada estoy mal, y si lo hago es por fuerza de voluntad. Y lo que no entienden es que la fuerza de voluntad la necesitamos para mantenernos en comunión con Dios, de manera que tengan la oportunidad de transformarnos. Por eso, el día de hoy, vamos a iniciar esta serie que se llama 24 horas con Dios, en donde vamos a hablar lo que debería de ser nuestra comunión con Dios a través de un día, y ese día pues, se debería de repetir todos los días de tu vida. ¿Okay? Entonces vamos a dividirlo en 3 semanas, y el día de hoy, como pueden ver en su programa, se llama Iniciando el Día. Miren, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo nos ponemos en comunión con Él antes de salir de nuestra casa. ¿Ok? Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a pagar por lo que nosotros hicimos para darnos vida, para darnos acceso a ti, y te damos gracias por ello, Padre. Te pido, Señor, que nos enseñes el día de hoy, que nos abras los ojos del corazón, que nos dejes ver en tu palabra la manera en que realmente podemos estar conectados contigo. Tú nos dijiste en tu palabra que cuando estamos conectados contigo podemos hacer cualquier cosa y desconectados de ti no podemos hacer nada. Entonces, ayúdanos el día de hoy, Señor, a entender cómo es que podemos estar conectados contigo en todo momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, antes de entrar en el análisis de lo que se hace antes de salir de tu casa, me gustaría hacer una evaluación rápida, una encuesta, para ver cómo está dividida la iglesia. Porque miren, las personas están divididas en dos, los matutinos y los nocturnos, ¿no? Entonces, vamos a levantar la mano dependiendo de lo que seamos, pero antes escuchen la descripción. Fíjense, una persona matutina es una persona que generalmente se levanta súper temprano por gusto. Desde el momento en que se despierta, su cerebro ya está listo, ¿no? Ya quiere empezar a interactuar con la gente a su alrededor, quiere empezar a trabajar, quiere empezar a platicar, quiere hacer de todo, ¿no? Y normalmente irritan a todos los nocturnos que están cerca de ellos, ¿no? Porque ya quieren empezar a interactuar, pero como se levantan tan temprano, como por ahí de las 9 de la noche ya están alucinando, ¿no? Y ya se quieren ir a dormir, ¿ok? ¿Quiénes son matutinos? Ok. Los matutinos son los que a la mitad del mensaje ya están empezando a cabecear así, ¿no? Los que ya están cansados, ¿no? Los otros generalmente son gente nocturna, ¿no? La gente nocturna, fíjense, no significa que sea gente floja, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, estos son los flojos que se levantan tarde. No. La diferencia entre los matutinos y los nocturnos es que a los nocturnos, si se tienen que levantar temprano, se levantan, pero no les gusta, ¿no? Les toma más tiempo empezar a carburar. Generalmente un nocturno se despierta y necesita estar en silencio durante cierto tiempo,
pensando, carburando, no quiere que le estén hablando, si le empiezan a hablar quiere dar almohadazos o contesta como Chewbacca, ¿no? Nadie le entiende nada, ¿no? ¿Ah? No creen en Dios hasta como por ahí de las 10 de la mañana, ¿no? Entonces ya por esa hora ya más o menos empiezan a agarrar su patín, pero es gente que normalmente en la noche están despiertos, ¿no? O sea, están activos, pueden trabajar hasta tarde, ¿no? Esos son los nocturnos. ¿Quiénes son nocturnos? ¿No? Aquí, claro, todos los que quieren venir al servicio en la noche son nocturnos, ¿no? A las 10:30 de la mañana tenemos a los matutinos, ¿no? En la noche tenemos a los nocturnos. Y miren, cosas curiosas suceden en la vida, ¿no? Dios tiene un sentido del humor increíble y normalmente casa matutinos con nocturnos, ¿ya se dan cuenta? ¿No? Entonces, es una de esas cosas raras, ¿no? Que pasan en la vida. Pero bueno, como les decía, miren, muchas veces la gente matutina tiene la tendencia de tratar de hacer sentir culpable a los nocturnos, porque desde temprano ya están activos y el nocturno pues, no quiere empezar a carburar todavía, ¿no? Y aparte, en la iglesia históricamente nos dicen, no, pero Jesucristo se levantaba muy temprano a orar, ¿no? Y entonces la gente, a los nocturnos como dicen, tienes que levantarte a las 5 de la mañana a leer tu Biblia. Y dice, ¿cuántos de los matutinos se levantan a las 6 de la mañana por gusto? De los matutinos. ¿Alguien se levanta a las 5? ¿A las 4? El domingo una persona que levantó la mano por gusto a las 4. Le digo, ¿qué tienes, una granja o qué te paras a ordeñar? O sea, no. Pero es gente a la que le encanta levantarse temprano por gusto, ¿no? Se levanta temprano, ¿no? Y entonces quieren hacer sentir mal a los nocturnos porque no se quieren levantar temprano. Pero cuando utilizamos versículos como ese de que dice que Jesucristo se levantaba muy temprano a orar, nos brincamos versículos en donde dice, por ejemplo, que Jesucristo se retiraba en la noche y oraba toda la noche, ¿no? Y eso nada más lo pueden hacer los nocturnos. Porque los matutinos, yo empiezo a orar a las 10 de la noche y a las 10:05 estoy dormido. O sea, literalmente, ¿no? Yo soy matutino, Karina es nocturna, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la realidad es que este mensaje se aplica absolutamente a todos y aplica para todos nosotros, porque Jesucristo oraba y se comunicaba con Dios a toda hora. ¿Ok? No es en la mañana, no es en la noche, es todo el día. ¿Ok? Y de hecho, miren, estoy convencido que esto es para todos, porque estoy seguro que en nuestra iglesia está compuesta por tres grupos de personas. Un grupo de gente que eh, se muere de ganas por tener una comunión profunda con Dios, siente su presencia consistentemente, están encantados de la presencia de Dios, de la comunión que tienen en su vida. Ese es un grupo. Tenemos otro grupo que, aunque ha tenido esa comunión, a lo mejor están pasando por un desierto espiritual en donde no están sintiendo su presencia, pero se preguntan por qué y lo que quieren es conectarse con Él, aunque no la sientan. Y luego tenemos otro grupo de gente que no tiene una relación profunda con Dios, les interesa, oyen de que es posible, quieren saber cómo se hace y quieren llegar a tener esa comunión profunda. Si tú estás en cualquiera de esos tres, levanta la mano. Todos, o sea, esto califica para todos, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, fíjense. Sin temor a equivocarme, les voy a decir una declaración. Tu vida va a ser mucho mejor si de hoy en adelante entras en comunión con Dios todos los días antes de salir de tu casa. Tu vida va a ser infinitamente diferente si te haces al hábito de estar en comunión con Dios antes de salir de tu casa todos los días de tu vida. ¿Ya? Y por eso, fíjense, lo que voy a hacer el día de hoy voy a compartir con ustedes 4 acciones que a mí me han funcionado maravillosamente para entrar en comunión profunda con Dios antes de salir de la puerta de mi casa. Y para que entiendan, fíjense, lo que voy a intentar es que puedas tú aferrarte a la mano de Dios al salir de tu casa, de manera que cuando salgas de tu casa no lo dejes atrás. Yo sé que Dios no me deja a mí atrás nunca, pero me he dado cuenta que es frecuente que yo lo dejo a Él. Que me levanto y cuando me doy cuenta ya estoy haciendo cosas y ni siquiera me puse en contacto con Él. También sé que va a haber personas que van a empezar a escuchar de lo que vamos a hablar y porque son personas que llevan tiempo caminando con Dios van a decir, oye, pues esto es muy básico, ¿no? Pues estas cosas que estás diciendo, pues debería ser obvio para todo el mundo. Miren, yo no sé si sabían ustedes esto, pero en el mundo del paracaidismo, a los paracaidistas los catalogan en 4 diferentes grupos. Llaman paracaidistas tipo A paracaidistas que han completado 25 saltos.
B, son paracaidistas que han completado 50 saltos. C, a los que llegan a completar 200 saltos. Y los paracaidistas D son los que llegan a completar 500 saltos. ¿Saben en cuál de esos 4 grupos suceden más del 50% de los accidentes fatales en el paracaidismo? En el D. Porque es la gente que llega un momento que se sienten tan confiados en que saben lo que están haciendo, que descuidan los básicos, cometen accidentes de lo más tontos y se matan. Eso es exactamente lo mismo que le pasa a los cristianos. Que llega un momento en que se sienten que están tan bien, tan de la mano de Dios, que ya todo lo conocen, que saben lo que dice la Biblia, que te la pueden recitar de memoria en griego, que dejan de hacer los básicos y cuando se dan cuenta no tienen comunión con Dios. Entonces vamos a ver los básicos. Y la pregunta para ti, si llevas mucho tiempo caminando con Dios, es, ¿lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, no tienes comunión con Dios. ¿Ok? Entonces, 4 acciones que les van a ayudar, se van a dar cuenta cómo estas 4 palabras son acciones. Fíjense, la primera de ellas dice proclama, ¿no? ¿Proclamar qué? Alabanzas a Dios, ¿no? O sea, tenemos que empezar el día proclamando alabanzas a Dios. ¿Saben lo que significa alabar a Dios? Alabar a Dios significa reconocer lo maravilloso, lo grandioso, lo majestuoso, lo increíble que es Dios. Muchas veces la gente confunde la alabanza con la música, ¿no? Porque en la iglesia, históricamente dicen, ay, vamos a la alabanza y después viene el estudio, ¿no? Cantar es un método de alabanza. Alabanza significa que tú reconozcas que Dios es un Dios maravilloso, que es majestuoso, que reconozcas quién es Dios, ¿verdad? Que reconozcas el tamaño de amor que tiene por ti. Eso es lo que significa alabar a Dios. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que, fíjense, antes de siquiera abrir los ojos, todavía acostado en tu cama, ¿no? Ya los nocturnos ahí están pensando, eso sí lo puedo hacer, ¿no? Y quedarme acostado un ratito más, ¿no? Pero no estamos hablando de descansar un rato más, ¿ok? Estamos hablando de que, fíjate, antes si es posible de que abras los ojos, o sea, con los ojos cerrados, recostado en tu almohada, empieces a alabar a Dios, explotes en alabanza interna, si es que estás casado con un matutino, digo, un nocturno, ¿verdad? Porque te van a dar un almohadazo, pero de manera interna empieces a alabar a Dios, que digas, gracias Señor por la vida, gracias por un día más, para poder servirte, para poder compartir de ti, para sentir tu amor, o sea, que le des gracias por todo lo que hace Dios por ti, ¿no? Entonces, miren, esto parece, es como contraintuitivo, porque puedes pensar, pues para los matutinos está muy fácil y para los nocturnos difícil. Al revés. Dice, para una persona nocturna que le toma tiempo empezar a carburar, la cosa más maravillosa que puedes hacer es mantener los ojos cerrados durante 10 o 15 minutos simplemente alabando a Dios. Te va a hacer que entres en contacto con el mundo cuando ya estés carburando de la mano de Dios. Y a los matutinos que normalmente lo que hacen es, abren los ojos, ya se quieren salir, empezar a hacer cosas, al revés, detente. No empieces todavía. Empieza alabando a Dios. ¿Okay? Entonces necesitamos empezar con estas cosas. Ahora, si te cuesta trabajo, fíjense, al principio tenemos hábitos muy arraigados todos. Entonces normalmente hay cosas que haces en el momento en que te despiertas. O sea, cosas que te pasan por la cabeza, cosas que ya estás muy acostumbrado a hacer. Hay gente que se levanta y lo primero que piensa es, necesito ir al baño. O quiero un café, ¿no? O quiero tomar un poco de agua. O sea, hay muchas cosas que te pueden pasar por la cabeza. Empieza de alguna manera a atar esa primera sensación que es lo que siempre haces en la mañana con alabar a Dios. Para que si piensas, un café, alabar a Dios. O sea, amárralo de alguna manera. Entonces, cuando venga ese primer pensamiento, que diga, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. De manera que antes de bajarte de la cama, antes de abrir los ojos, empieces a alabar a Dios y empieces a pensar pensamientos hermosos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu amor. Gracias porque mi marido sigue callado otros 5 minutos. Lo que tú quieras, ¿no? Pero darle gracias a Dios en ese momento. Ahora, ¿por qué palabras de alabanza? O sea, ¿por qué empezar el día con alabanza y no otra cosa? Miren, si tú empiezas con alabanza, lo que va a suceder es que de inmediato vas a poner a tu mente en modo de reconocer en tu vida la presencia de Dios y de quién es Dios. Deuteronomio 4:39 dice,
reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Eso es de lo que estamos hablando. Reconocer en ese momento, ¿ya? Reflexionar en tu corazón, ¿no? De forma interna, que el Señor es Dios arriba en los cielos, aquí en la tierra, que no hay ningún otro, no hay nadie como Él. ¿Ok? Entonces lo alabamos por ser el Dios del universo. Hay gente que confunde esto con pensar positivamente. O sea, lo que piensan es, claro, empezamos el día diciendo, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Esto no se trata de pensar positivamente, ¿eh? Te voy a decir de qué se trata. Fíjense, nosotros somos seres espirituales. Cuando yo era niño, cuando estaba en la escuela, nos enseñaban que éramos animales racionales. ¿Les enseñaron eso cuando eran chiquitos? El ser humano es un animal racional. Bueno, el ser humano es un animal espiritual, ¿ok? Y nosotros deberíamos de vivir la vida todos los días de forma espiritual, es decir, conectados con nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Pero si tú no empiezas despertando tus sentidos espirituales y conectándolos con Dios, vas a vivir como un animal racional. O sea, te vas a parar y vas a empezar a racionar, vas a pensar en qué cosas tienes que hacer y a dónde tienes que salir corriendo y a quién tienes que levantar y qué desayuno tienes que preparar y estás nada más racionalizando todo, pero no despertaste tu espíritu, no despertaste tu conciencia espiritual. Entonces, esto no se trata de pensar positivamente, sino despertar a tu espíritu en la mañana y ponerlo en contacto con Dios antes de bajarte de la cama. Soy un ser espiritual, Señor, estoy conectado a ti, gracias a Dios. ¿Ok? Ahora, si necesitas algo práctico para poder hacer esto, porque hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor me despierto, pero no sé cómo alabar a Dios, te voy a dar un consejo. Fíjate, lee el libro de los Salmos. El libro de Salmos está en el Antiguo Testamento. Ve leyendo poco a poco a través de este mes si quieres, y cada vez que llegues a un pasaje en Salmos que alabe a Dios de forma que a tu corazón así como que dé un salto, ese salmo apúntalo en una tarjeta. Y ve recolectando varias tarjetas con salmos que alaben a Dios. Y esas tarjetas ponlas en tu noche de mes al lado de tu cama. Si te levantas y no sabes cómo alabar a Dios, agarra la primera tarjeta y léelo y cierra los ojos y alaba a Dios repitiendo, analizando lo que ese salmo dice. Y mañana otra, y mañana otra. Y va a llegar el momento en que ya no necesites tarjetas. Porque vas a tener los salmos alabando a Dios en tu corazón, ¿ok? Miren, les voy a decir de una vez por adelantado, no te vas a sentir con ganas de hacer esto todos los días. No te sientas mal, no estás solo. Nos pasa a todos. Pero te voy a decir qué he aprendido yo. El sentimiento sigue a la acción, no la acción al sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si te esperas a tener ganas, más de la mitad de las veces no lo vas a hacer. Pero si empiezas a hacerlo, te vas a dar cuenta que de pronto te dan ganas. O sea, empiezas a hacerlo y de repente te das cuenta que tu corazón quiere alabar a Dios. Entonces, el sentimiento sigue a la acción, toma acción. Aunque dices, hoy no tengo ganas, agarra tu tarjeta y empieza a leerlo y vas a ver cómo en unos segundos vas a estar alabando a Dios encantado de la vida. Y te puedo garantizar una cosa, va a empezar a cambiar la manera en que ves al mundo, a tu persona, a la gente a tu alrededor, a tu trabajo, a Dios, a tu fe. O sea, poco a poco van a empezar a cambiar tus percepciones acerca de las cosas y vas a empezar a disfrutar de tus días de otra manera. Que es aparte un mandamiento. Salmo 118, versículo 24 dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. ¿Ok? Entonces necesitamos regocijarnos y alegrarnos en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Conectándonos, ¿no? Empezando por alabar a Dios, por acordarnos de quién es Dios, lo maravilloso que es Dios. Y por si no encuentran el libro de Salmos y no entienden cuál es buscar primero, ahí les puse en su programa 6. Entonces agarras esos 6, los apuntas en tarjetas y ya tienes para toda la semana, ¿ok? Ya no tienes excusa para esta semana por lo menos, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es proclamar alabanzas a Dios. La segunda palabra, la segunda acción dice siente. ¿Sentir qué? Necesitamos sentir la calidez del amor de Dios. Necesitas empezar tu día sintiendo el calor, ¿verdad? Que sucede cuando sabes que Dios te ama, ese calorcito que sientes en el cuerpo cuando te sabes amado. Bueno, necesitas empezar sintiendo el amor de Dios. Miren, yo no sé cómo es su personalidad. Hay gente que tiene la piel muy gruesa, es decir, aguanta los ataques del mundo, las críticas a la gente que no le tira buena onda, sin mucho problema. Hay gente, yo tengo la piel bastante más delgada y entonces, ¿saben qué?
yo necesito recordar todos los días cuánto me ama Dios. De hecho, a lo mejor ustedes no se lo imaginan, pero muchas de mis oraciones en la mañana son predicándome a mí mismo, recordándome del amor de Dios. Y yo creo que es algo que necesita toda la gente, que nos acordemos de cuánto nos ama Dios sin importar quiénes somos. Esta semana pasada leí un artículo que hablaba de otra regla más de esas de 80-20. ¿Han leído reglas 80-20? Que el 80% del tiempo lo pasas haciendo cosas que producen el 20% de tus resultados y cosas así. Bueno, esta semana leí otra más que dice que del 100% de la gente que conoces, a 80% le caes bien y te tira buena onda, y 20% le caes mal y te tira mala onda. Yo no sé si esa estadística está correcta, pero cuando me puse a analizarla dije, si eso es cierto, hay como 160 personas en la iglesia a las que les caigo gordo, ¿no? O sea, mentira. No, 20% de la iglesia es un montón. Y no se sientan mal por mí, también 20% te tira mala onda, tío, o sea que... O sea, okay. Pero miren, la verdad es que no sé si esa estadística sea exacta o no sea exacta, ¿ok? Pero la realidad es esta. Hay gente allá afuera que no te quiere, que no te tira buena onda, que al revés quisieran verte fracasar, que de alguna manera quisieran herirte. ¿No? Hay gente así a nuestro alrededor, es una realidad del mundo en el que vivimos. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de protegerte contra esa realidad? Recordar consistentemente el valor que tienes a los ojos de Dios. Que Dios te ama con todo el corazón, de forma incondicional. Eso te da fuerza para vivir la vida en un mundo de oscuridad. Acuérdense que la Biblia siempre utiliza el matrimonio como una analogía de la relación de Dios persiguiendo el corazón del hombre. Y a mí en esto me da una muestra de lo que significa el amor de Dios. Yo cuando me siento amado incondicionalmente por Karina, mi esposa, cuando sé que en mi casa hay una burbuja de comprensión y de amor y como soy, ella me ama, eso me da fuerza para salir al mundo y lidiar con la gente, aunque me tiren mala onda. Entonces, si tú eres consciente de que un ser infinitamente superior, poderoso, creador del cielo y de la tierra, te ama a ti personalmente con todo el corazón, eso te va a dar fuerza para salir a este mundo de oscuridad y vivir con la fortaleza de saber que tú, a los ojos de Dios, eres un ser valiosísimo. ¿Okay? Entonces necesitas sentir el amor de Dios, necesitas recordar la verdad de la Biblia. Miren, la gente muchas veces escucha a esas personas que tiran mala onda, ¿verdad? Ven a un reflejo de sí mismos en las expresiones de los demás hacia nosotros, y entonces nos sentimos menos, sentimos que no valemos, que no somos dignos de ser amados porque estamos viendo un reflejo distorsionado en gente imperfecta. La verdad, ¿verdad? En la Biblia dice que tú estás hecho a imagen de Dios, que tienes ADN, un rasgo del ADN de Dios en ti. Eres una imagen de Dios caminando en este planeta. Y entonces no importa las imágenes que veas reflejadas de ti en los demás, tú sabes que esa no es la verdad. La verdad es que Dios te ama. Necesitamos gatillos para estas cosas para acordarnos, porque si no se nos olvida, es algo que dispare el acordarte que Dios te ama con todo el corazón. Les voy a decir qué utilizo yo. Para mí, el agua caliente de la regadera, cuando abro la regadera y sale el agua caliente y me meto al agua caliente, eso me recuerda el calor del amor de Dios. Entonces, cada vez que entro a la regadera en la mañana, digo, ay, y me acuerdo. A lo mejor ustedes son como Víctor, que a Víctor se lo recuerda el agua helada, ¿no? Le digo a Víctor que nada más los locos se calman con agua fría, pero... ¿no? Pero digo, hay gente que a lo mejor el agua fría le recuerda. A mí el agua calientita entrando a la regadera, ¿verdad? Me recuerda del amor de Dios. Y miren, si necesitan ayuda con esto para acordarse, hay un versículo, Jeremías 31:3, dice, yo te he amado con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Fíjense lo que dice, con amor inagotable. El amor que Dios siente por ti es eterno y es inagotable. Si te cuesta trabajo creer o recordar cuánto te ama Dios, imprime eso en letras grandotas, plastifícalo y cuélgalo en la regadera. Y cada vez que te metas a bañar lo vas a ver si es cierto, Dios me ama, y vas a sentir el amor de Dios simbolizado en el calorcito del agua. Entonces, fíjense lo que les estoy pidiendo hacer, ¿eh? Hasta este momento, estamos hablando de alabar a Dios antes de salir de tu cama y luego acordarte del amor de Dios en el momento que entras a la regadera. Estoy hablando de 2 o 3 minutos. ¿Okay? Todavía no sales ni de tu recámara y ya estás alabando al Dios del universo
y estás acordándote de cuánto te ama. ¿Ok? Las dos que siguen van a tomar un poquito más de tiempo. Dice, atesora. Es la tercera acción. ¿Atesorar qué? La palabra de Dios. Aquí es en donde nos damos tiempo para leer la Biblia, para atesorarla en nuestro corazón, para que nos guíe durante el día. Miren, este es un mundo de oscuridad. Y este versículo que va a salir a continuación lo tienen en desorden, está al final de ese punto, es el Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿No? Esa es la palabra de Dios, es una lámpara, es una luz para nuestro camino. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de oscuridad. Y la manera de prender la linterna para ir viendo correctamente en este mundo es con la palabra de Dios. Entonces necesitamos atesorar la palabra de Dios. La idea de atesorar la palabra de Dios proviene de un versículo muy famoso, que es el Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón. Hay una interpretación de la Biblia, porque no es traducción, que de la manera en que lo pusieron en español coloquial dice, en la bóveda del banco de mi corazón guardo los tesoros de tu palabra. O sea, ahí escondo y guardo el tesoro que es tu palabra para no pecar contra ti. Bien, les voy a decir qué es lo que sucede en realidad. La Biblia, nosotros que somos cristianos, que creemos en Cristo, sabemos que es la revelación más importante de Dios al hombre. Es la manera más poderosa en la que Dios nos habla hoy, en el siglo XXI. ¿Verdad? Si quieres saber cuál es la manera más clara en que Dios te habla, lee una Biblia. ¿Ok? Nos habla de muchas maneras. ¿Ok? Pero la manera más clara, hay gente que me ha dicho, es que yo quisiera que Dios me mandara un email, ¿no? Para que me dijera, ¿no? ¿Quieres ver un email de Dios? Lee la Biblia. Ahí está escrito lo que Dios quiere que hagas y cómo quieres que viva, ¿ok? Él te está tratando de guiar a través de tu palabra. Pero les voy a decir cuál es la realidad. Fíjense. Escuchen esto claramente porque esta es una de las cosas importantes que... O sea, la percepción que tú tienes de lo que la Biblia es va a determinar el valor que le vas a dar a la Biblia. Si tú ves a la Biblia como un libro más, como un libro con ideas buenas y como otro libro más de autoayuda, entonces ese es el valor que tiene en tu vida. Pero si lo ves como la palabra de Dios revelada al hombre, entonces se convierte en un tesoro, se convierte en algo valiosísimo, ¿verdad? Que lo quieres y lo guardas como verdaderamente es un tesoro, pero necesitas verlo de esa manera, porque miren, yo a veces que me pregunto por qué la gente, ¿no?, dice que son cristianos, dicen ser cristianos, pero no leen su Biblia. ¿Saben cuál es la excusa número uno que la gente da para leer su Biblia? No tengo tiempo. Esa es la número uno, ¿eh? Han hecho encuestas entre toda la gente. ¿Usted lee su Biblia? ¿Cuánto la lee? ¿Por qué no la lee más? Es que no tengo tiempo. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Será que la gente no tiene tiempo y por eso no lee su Biblia? La gente hace lo que quiere hacer y no hace lo que no quiere hacer. El problema es que no valoran a la Biblia. Para ellos no tiene el valor de ser la palabra de Dios, no lo ven como la autoridad, la guía, lo que Dios nos dejó para poder vivir la vida correctamente y por eso no la leen. Entonces no es que no tengas tiempo, es que para ti no tiene el peso que debería de tener. La segunda razón por la que la gente no lee su Biblia es porque no la entiendo. Esa tiene un poquito más de peso. Yo estoy de acuerdo en que la gente, la primera vez que toma una Biblia, es probable que lea cosas y no las entienda, pero eso tiene que ver con otras cosas. Miren, para empezar tiene que ver con, ya lo hemos hablado 20 veces, la traducción de la Biblia que lees. Hay gente que toma la Biblia por primera vez y si la primera Biblia que agarras es una Biblia como la Reina Valera del 60, hay palabras en español que no vas a entender lo que significa la palabra. Olvídate el mensaje, ¿no? O sea, cuando lees las palabras dices, ¿qué? ¿Qué dice? Entonces te cuesta trabajo entender el mensaje. No estoy criticando a la Reina Valera del 60, ¿eh? Hay gente que aprendió desde chicos a leer la Biblia en la Reina Valera del 60 y no la cambiarían por ninguna otra versión. Porque si en esa la aprendiste, en esa la quieres seguir leyendo, está bien. Pero si nunca has leído la Biblia, por lo menos cómprate una Biblia que cuando la leas le entiendas el español, ¿no? Entonces, empieza leyendo una Biblia como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. O sea, hay muchas versiones coloquiales. Otro problema es que la gente,
culturalmente, ¿cómo nos enseñan a leer un libro? Empiezas con la página 1 y te vas hasta que llegas a la última, ¿no? Entonces la gente agarra su libro y dice, bueno, Génesis, ¿no? Y entonces empiezan con Génesis y empiezan a leer unas cosas que dicen, ¿qué? ¿No? Y lo pasan, ¿no? Porque Génesis es leíble. Éxodo, una historia. Levítico, 3 capítulos. Y la tiras, ¿no? O sea, ya no entiendes nada, ¿no? Vienen cosas que no sabes ni por qué, ¿no? Entonces, leer la Biblia por primera vez, empezando por el Antiguo Testamento, es muy difícil. Hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Y que aparte Dios le ha abierto los ojos a cosas, pero es complicado. Mi sugerencia es que empieces por el Nuevo Testamento, que empieces a leer el Nuevo Testamento, te concentres en entender la vida de Jesucristo. Las enseñanzas del Nuevo Testamento se ilustran con la vida de la gente del Antiguo Testamento. Entonces, bajo la luz del Nuevo Testamento es más entendible. Es más, fíjense, si nunca has leído la Biblia o te ha costado trabajo leerla y quieres un programa de cómo leer la Biblia, mándame un correo. En la parte de atrás del programa está mi correo electrónico. Mándame un correo y te mando un programa de lectura de la Biblia que le dimos a la gente cuando le enseñamos a leer la Biblia en clases que hemos dado aquí en la iglesia. Mándame un correo y te regreso un documento con cómo leer la Biblia, ¿ok? Pero empieza a leer la Biblia empezando por el Nuevo Testamento, ¿ok? Otra razón por la que la gente deja de leer la Biblia es porque es común en la iglesia que la gente se hace de devocionales en donde dicen, vamos a leer la Biblia en un año, ¿no? Y entonces, ok, empiezas y tienes que leer más o menos entre 3 y 4 capítulos diarios. Entonces la gente lee sus 3 o 4 capítulos el primer día y por ahí hasta el 7 de enero. Para cuando llegan a mayo van 147 capítulos atrasados. Se sienten culpables, malos cristianos y dejan de leer la Biblia, ¿no? Porque si mañana cuántos tengo que leer, ¿no? O sea, 286 capítulos, no. Entonces, mejor ya no la lees, ¿no? Entonces, fíjense, leer la Biblia no es una cuestión de distancia, sino de profundidad. Se trata de que leas la Biblia para comprender las verdades que Dios te está hablando para ti, para ese día, que te lleves un poquito para atesorarlo en tu corazón y poco a poco vayas abriendo tu apetito espiritual por leer más, poco a poco. Entonces no se trata de cuánto lees, se trata de que leas consistentemente, aunque sea un poquito, todos los días. De hecho, mi sugerencia para la gente que empieza a leer la Biblia, si ustedes ven la Biblia se van a dar cuenta que incluso los capítulos están divididos por conceptos. Si abres el Nuevo Testamento, de repente vas a ver que va a decir, los 5,000 panes, Jesús y los fariseos, son conceptos que rompen capítulos. Lee el concepto. Si nunca has leído la Biblia, empieza a poner un concepto, busca un versículo en ese pasaje que te hable, apúntalo en una tarjetita y llévatelo contigo. Y atesóralo en tu corazón. Significa, léelo, medítalo, analízalo. ¿Okay? Léelo otra vez durante el día. Ya vamos a hablar de esas cosas más adelante. Pero eso es lo que te sugiero que hagas. Que no te concentres en distancia, sino en profundidad, en tratar de entender lo poquito que leas. ¿Ok? Entonces, necesitamos leer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ponemos un gatillo para eso? Yo ahí lo que te recomiendo es que escojas una hora todos los días en donde vas a leer tu Biblia. De preferencia en la mañana para que salgas de tu casa con tesoro en tu corazón. Entonces ponte una alarma. Ponte en tu teléfono una alarma que diga, lee tu Biblia y todos los días a la misma hora, levántate más temprano si es necesario, 5 minutos, estamos hablando de leer la Biblia 1 o 2 minutos al principio. Se va a abrir tu apetito, claro, porque te va a empezar a dar hambre de más. Yo empecé leyendo la Biblia poquito y hoy ya no me quiero parar en un pasaje, quiero seguir leyendo, pero eso es una cuestión de apetito, no de forzar, decir, ¿cuánto dijo Marco hay que leer? No, es que te vaya dando hambre de lectura, ¿ok? Muy bien. Por último, la cuarta es pronuncia. ¿Pronuncia qué? Palabras de oración. Ahí es cuando tenemos nuestra verdadera conexión con Dios. Es cuando conversas con Dios, que empiezas a tener esa comunión real con Él. Y otra vez, por favor, no se concentren en cantidad de tiempo. O sea, las oraciones no se trata de cuánto tiempo oras, sino de conectarte profundamente con Dios. De hecho, miren, si ustedes se ponen a analizar las oraciones que aparecen en la Biblia, se van a dar cuenta que la mayor parte de ellas son oraciones muy cortitas. Vean, por ejemplo, el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar,
Les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que dices en menos de un minuto. Si la dices pensándola, porque el Padre Nuestro no fue enseñada como una oración que hay que repetir 20 veces, sino es un modelo de oración que te va llevando por diferentes áreas de la oración. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué estás haciendo? Glorificando a Dios. Padre, tú en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea conocido en todo el planeta. Nada más pensarlo, o sea, analizar lo que estás diciendo. Sí, Señor, que tu nombre se levante, que la gente lo conozca, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, que venga tu reino a mi vida, Señor, que venga a mi casa, que venga a mi familia, que se haga tu voluntad en mi corazón, que tu voluntad se haga en mi trabajo, que se haga en la escuela de mis hijos. O sea, fíjate, todo lo que empieza a sacar nada más de ir pensando en esas cosas. Danos hoy el pan nuestro cada día. Gracias por proveer, Señor. Yo sé que tú eres el que me da. Piensa en los que no tienen padre, por favor, y que mi corazón se rompa por ellos para que yo sea tus manos. O sea, cada línea la puedes ir nada más analizando y estás diciendo una oración completísima, ¿verdad? Y son oraciones súper cortitas. Miren, la verdad es que yo les confieso que cuando yo empecé a estudiar, cuando me empezaron a discipular, yo me di cuenta que llegó un momento en que yo sabía mucho más acerca de la oración de lo que experimentaba en oración. O sea, llegó un momento que yo tenía todos los conceptos, podía dar una clase acerca de la oración, pero yo no sentía una comunión profunda con Dios. Y aparte me empecé a sentir culpable, porque empecé a estudiar acerca de las personas que han sido pastores, ¿no? Grandes gigantes de la fe como Martín Lutero y esas personas que, si ustedes leen la vida de Martín Lutero, para el momento en que la demás gente en la casa donde él vivía despertaba, él ya llevaba 3 horas orando. No, muchos pastores tenían su closet de oración. Yo dije, yo no tengo un closet de oración, no quepo en mi closet. Entonces estoy mal, ¿no? O sea, ¿no? O sea, me sentía yo culpable hasta que me empecé a dar cuenta que el asunto no tenía nada que ver con hacerme sentir bien o mal acerca de la oración, sino de conectar con Dios. Y se me empecé a dar cuenta como en mi relación, por ejemplo, con Karina, yo como trabajamos juntos, paso mucho tiempo con Karina, pero mucho tiempo que pasamos juntos estamos trabajando, estamos en juntas, estamos diseñando cosas, estamos pensando en actividades, ¿no? O a lo mejor estamos comiendo o viendo la televisión, pero los momentos de verdadera comunión con ella es cuando nos sentamos sin interrupciones y conversamos. Y me cuenta cómo se siente, cosas que le pasaron en el día que le lastimaron o que le emocionaron, o la plática que tuvo con alguno de nuestros hijos por Skype, y yo le cuento mis frustraciones y las cosas que estoy estudiando y lo que no entiendo. Y esos momentos son los que hacen una verdadera comunión profunda entre ella y yo. Y lo mismo exactamente me di cuenta que empezó a pasar con Dios cuando dejé de concentrarme en cuánto tiempo tenía yo que orar y empecé a concentrarme en tratar de decirle a Dios lo que había en mi corazón, guardar silencio para escuchar de Él, ¿no? Y hay gente que honestamente te dice, ¿no? Oye, ¿de veras tú oyes a Dios? No, pues bueno, nunca me ha dicho, Marco, o sea, así hablando, ¿no? Pero siento impresiones claras cuando estoy en oración con Él, en donde siento su guía, siento su mano, siento su presencia, ¿no? Entonces, hoy en día, obviamente, mi oración es más por hambre de estar comunicado con Él, de sentir su presencia, que por ninguna otra cosa. Y entonces me doy cuenta ahora que de repente hay veces que me siento en una silla que tengo ahí en mi oficina y me pongo a orar, y cuando me doy cuenta, ya pasó un buen rato, y lejos de decir, ¿cuánto llevo orando? Digo, o sea, ¿cómo sentí la presencia de Dios durante este rato, ¿no? Entonces te deja de preocupar la cantidad de tiempo. Entonces, me doy cuenta que, como van a ver a continuación en las siguientes sesiones, esa oración en la mañana es como iniciar la conversación con Dios, una conversación que va a seguir fluyendo por el resto del día. O sea, no se trata de que esa es tu oración y ya, sino que como que empiezas la plática y esa misma plática va a seguir a través del día. A mí me da risa cuando la gente de repente estamos en algún lugar y me dice, oye, pero no has orado. Y digo, tú no sabes el tiempo que he pasado orando el día de hoy, ¿no? O sea, no me digas que no he orado, ¿no? No sabes si estoy orando o no. Muchas veces estamos en conversaciones y en media conversación estoy orando, ¿no? Por la conversación, por la persona, por lo que me está diciendo, por qué le voy a contestar, ¿no? Y esa es la oración, es algo que debe de fluir todo el día, pero por lo pronto necesitas iniciar la conversación. Y la iniciamos en la casa. Miren, a mí, 2 cosas me ayudaron muchísimo para que mi vida de oración empezara a incrementarse. Una,
cuando me empecé a dar cuenta de lo que se sentía con la presencia de Dios en la verdadera oración, cuando no estás preocupado más que por concentrarte en Él, por conectarte con Él, sientes su presencia, ¿no? Y te empiezas a darte cuenta cómo creces espiritualmente, cómo te empieza a dar tranquilidad para cosas, te empieza a dar palabra para decirle a la gente, ¿no? O sea, cuando oras antes de hablar, de repente dices cosas que dices, ¡ay, lo hubiera grabado! Estuvo buenísimo eso, ¿no? O sea, ¿no? O sea, que Él te empieza a guiar, ¿no? Y otra, cuando empiezas a ver las respuestas de Dios a las oraciones de la gente. O sea, a tus oraciones, a las oraciones del grupo. Miren, aquí en Comunidad de Fe hemos visto milagros, ¿eh? Y les hablo de cosas enormes y de cosas pequeñitas, ¿no? Hemos visto a gente sanar de enfermedades que los doctores hoy todavía no entienden. 2 personas con SIDA en nuestra iglesia ha desaparecido su enfermedad, cosa que los doctores todavía nos dicen, y tenemos médicos en la iglesia que han estado presentes, que han revisado los exámenes, que de repente dicen, ¿eh? No entendemos. O sea, hay cosas que no puedo dejar de haber visto, o sea, no les puedo decir otra cosa porque he visto. Y no nada más esas cosas enormes, ¿eh? La manera en que Dios te va respondiendo poco a poco, y de pronto ves el camino claro, y de repente se abren las puertas y caen las piezas del rompecabezas, y de repente dices, esto no puede ser más que Dios, ¿no? Cosas que Dios te dice en oración que no tienen explicación, y que la gente, a menos que esté participando en ello, no las ve. Entonces, cuando yo empecé a ver la respuesta de Dios, eso cada vez más me llevaba a la oración, y entonces se convierte en un ciclo, porque más horas, más creces, más respuestas ves, más quieres orar, y entonces se vuelve y se vuelve y se vuelve, y estás todo el tiempo en este ciclo. Te das cuenta que a Dios verdaderamente le da gusto escucharte. Es como cuando mis hijos me hablan, aunque sean para decir, necesito lana, pero me encanta, ¿no? Pues así somos nosotros con Dios, ¿no? Señor, ¿no? Dice, ¿qué? Dime, pídeme, ¿no? Te ama, le gusta oír tus oraciones, y aparte te contesta. Dice primero de Juan 5, versículos 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando empezamos a pedir de acuerdo a Él, cuando lo conocemos cada vez mejor a través de su palabra, a través de la comunión que tenemos con Él, cada vez empieza a contestar más nuestras oraciones. Y dice la Biblia que siempre nos da lo mejor para nosotros. Fíjense lo que dice Jesucristo en Mateo 7, versículos 9 a 11. Dice, ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Dios te va a dar siempre lo mejor para ti, que a veces dices, no, esto no era lo que yo quería, esto es lo mejor. Y miren, yo sé que cuando empezamos a hablar de las respuestas a oraciones, hay gente escéptica, que oye estas cosas y dicen, eso es una casualidad, ¿no? O hicieron mal el examen, o fue una casualidad. ¿Saben qué? Estoy asombrado. La cantidad de casualidades que pasan cuando oras. ¿Cómo se incrementan las casualidades? Porque eso es lo que vemos en la iglesia. Entonces tú puedes pensar que es casualidad, pero curiosamente esas casualidades le pasan a la gente que fielmente ora. Entonces necesitamos creer en estas cosas. Y si necesitas ideas para orar, otra vez, lee el libro de Salmos. Salmos es un libro de oraciones cantadas. Todos son cantos. Entonces, ¿quieres aprender a orar? Lee los salmos y óraselos a Dios. Vas a ver cómo al rato vas a poder orar sin ningún problema. Pero bueno, miren, mi reto el día de hoy para todos ustedes es, si no estás haciendo estas cosas, empieza mañana en la mañana. Toma una, si quieres, y empieza a hacer el hábito hasta que lo tengas arraigado, y entonces añade otra, y luego otra, y otra, o empieza con las 4, no está tan complicado, ¿eh? No estamos hablando de mucho tiempo, no estamos hablando de cosas muy extrañas. Empieza a hacer una rutina y vas a ver poco a poco cómo se empieza a transformar tu vida. Son cosas totalmente posibles. Miren, les voy a decir por qué de verdad le damos tanta importancia a esto. Porque esto seguramente, si llevas cierto tiempo en la iglesia, me has oído decirlo más de una vez, la importancia de estar en comunión con Dios. ¿Saben por qué es tan importante? Es frustrante para mí, para el equipo de liderazgo, la cantidad de gente que vemos que se llaman a sí mismos cristianos, que viven una vida sin poder.
que viven totalmente desconectados de Dios, que van por sus días deambulando por sus propias fuerzas y nada más caen de rodillas cuando las tragedias suceden. No tienes que vivir así. Puedes estar conectado con Dios todo el tiempo y darte cuenta que estar en presencia del Señor es como ir a cenar a un banquete, ¿no? Imagínate que te invitaran a el Ritz-Carlton, hicieron una cena de gala con 7 platos, ¿no? 7 tiempos y te invitaran, ¿no? Esa es la presencia del Señor, el comer del banquete de Dios todos los días. Pero a la gente aparentemente le gusta la comida chatarra, ¿no? Ven al Ritz, no, McDonald's, gracias, ¿no? O sea, ¿no? Porque es lo que hacemos, le permitimos entrar puras porquerías a nuestro cerebro todos los días, en lugar de estar en comunión con el Rey del universo, que nos está dando un banquete diario, que está abierto a todos nosotros. Pero la gente muchas veces todo lo que hace es venir a cenar una vez a la semana y permitir pura chatarra el resto de la semana. Está abierto para ti el banquete. Y si te gusta McDonald's no es ataque, ¿eh? Nada más es la analogía, ¿no? Pero lo que quiero que vean es el resultado que nos dice la Biblia en la vida de una persona que está consistentemente conectado con Dios. El primer salmo, el Salmo 1, el primero que vas a leer si te vas al libro de Salmos, los primeros 3 versículos dicen esto: dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Dice, da fruto, produce el fruto del Espíritu Santo, sus hojas no se marchitan y las cosas que hace prosperan. Mi esperanza para todos nosotros el día de hoy es que ahorita que estemos orando puedas escuchar esa vocecita de Dios que nos habla cuando estamos en calma, que te va a tratar de decir, te estoy hablando a ti, pon atención porque te amo, quiero que vengas a mí, quiero tener comunión contigo, conéctate. Eso es lo que todos necesitamos, salir de la mano de Dios todos los días. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas que vienen en ella para nosotros este día. Queremos pedirte perdón, Padre, porque yo creo que todos somos conscientes de la cantidad de veces que salimos de la casa desconectados de ti, sin haberte puesto ni un segundo de atención. Pero estamos cansados, Señor, de vivir vidas desconectadas, de vivir sin el poder que viene de tu Espíritu, de tratar de hacer todas las cosas por nuestro propio poder. Queremos estar en comunión contigo, Padre. Queremos que nos ayudes, Señor, para empezar esa comunión a partir del primer minuto en que nos despertemos mañana. Ayúdanos a acordarnos de ti, que tu Santo Espíritu jale en nuestro corazón para que nos acordemos de explotar en alabanza a ti, Señor. Ayúdanos a buscar formas de recordar cuánto nos amas, que sentir tu amor nos dé esa seguridad que necesitamos para circular por este mundo caído, Padre. Señor, muchos de nosotros no tenemos el hábito de leer la Biblia todos los días y muchas veces cuando empezamos la verdad es que no entendemos muy bien lo que estamos leyendo. Te pedimos tu guía, Señor, que tu Santo Espíritu a partir de mañana, desde el primer momento en que empecemos a leer, nos calme, abre los ojos de nuestro corazón, Señor, y nos ayude a ver la verdad que quieres transmitirnos y a verte a ti reflejado en ella. Queremos abrir nuestro corazón, Padre, para que tú tengas acceso a él y tengas la oportunidad de transformarlo. Y luego te pedimos que nos hables, Señor. Que cuando empecemos a hablarte a ti, a comunicarnos contigo, que podamos recibir de tu Santo Espíritu de la manera en que tú quieras, Señor, mandarnos información. Te amamos, Señor. Ayúdanos a estar en constante comunión contigo. Vamos a iniciar mañana y te pedimos tu guía, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el hermoso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a recoger diezmos rápidamente y tenemos algunos mensajitos para ustedes mientras